Hola, buenas noches. Yo soy Paola y en el primer cuadro comparativo voy a hablar de la demanda agregada. Este es un concepto macroeconómico que representa la cantidad total de bienes y servicios que todos los agentes económicos, consumidores, empresas, gobiernos y el resto del mundo están dispuestos a adquirir a diferentes niveles de precios durante un periodo determinado. Su éxito depende del comportamiento de todas sus variables en conjunto. Las variables que intervienen es el consumo, el cual es el comportamiento de las familias, la inversión, que es el comportamiento de la empresa, el gasto público, que es el comportamiento del Estado, y las exportaciones netas, que es el comportamiento del sector externo. ¿Cómo se calcula? Bueno, se calcula por medio de los cuatro componentes principales: el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Aquí tenemos la fórmula y lo que representa cada una. El multiplicador del gasto, sencillo. Este concepto nos dice que cuando se incrementa la producción total de una economía y cuando hay un aumento en el gasto de los consumidores, empresas o el gobierno, es un efecto de bola de nieve económica. Un pequeño aumento en el gasto puede provocar un aumento más grande en la producción y el ingreso total. Las variables que intervienen es la propensión marginal al consumidor, la propensión marginal al ahorro, la tasa impositiva, la importancia del sector, la inversión autónoma y las exportaciones netas. Estas variables interactúan entre sí para determinar el valor del multiplicador del gasto. Entonces, aquí tenemos la fórmula del multiplicador. Si la MPC es de 0,8, significa que el 80% del ingreso adicional se gasta entonces el multiplicador será 1 dividido 1 menos 0,8 es igual a 1 dividido 0,2 y nos da 5. Entonces el aumento es de 5. La oferta agregada es la cantidad total de bienes y servicios que todas las empresas de una economía están dispuestas a producir y ofrecer a diferentes niveles de precios durante un periodo de tiempo específico. Las variables que intervienen es el costo de producción, la tecnología, los impuestos, las expectativas empresariales, la oferta de factores, la política monetaria, la política fiscal. Estas variables intervienen de manera compleja para determinar si el nivel de producción total es el adecuado. La oferta agregada no tiene una fórmula como tal como la demanda agregada. Su cálculo depende del enfoque utilizado para la medición, como producción, ingreso o gasto. Mi nombre es Ángela Muñoz, doy desarrollo a la actividad de macroeconomía, conceptos de mercado de bienes y mercado de dinero. En este primer tema está el dinero, donde se describe como el activo de bien en el cual permite generar transacciones de bienes y servicios. Desde tiempos remotos ha sido la forma como las familias han intercambiado sus bienes, sus servicios para obtener pues, sus necesidades y poder satisfacerlas. En este caso se empezó como el trueque, pero actualmente ya se cuenta con el dinero, en el cual pues permite satisfacer y pagar los bienes y servicios que se necesitan. Las variables que intervienen son principalmente tres: la unidad de dinero, que en el cual facilita pues comparar el valor del dinero comprendiendo los cambios del precio; el depósito del valor, en el cual permite una forma de ahorro, pues ya sea conservando el valor del activo con respecto al tiempo o el paso del tiempo. También está el patrón de pago diferido, en el cual pues permite tener un activo y poderlo pagar en cuotas a futuro, pudiendo pues obtener ese cambio de bienes o servicios. Hay tres tipos de forma como se calcula el dinero, en el cual es a través del valor futuro del activo, la cantidad del dinero en una fecha específica en el futuro, multiplicado por el valor actual. También está lo que son los efectos del interés compuesto a lo largo de los años y también a través de la tasa de interés. El segundo tema es oferta monetaria, considerado como el volumen del dinero que tiene una nación o una población en circulación, donde permite circular y saber en qué circulación ingresa en la banca. Todo economista pues permite saber en qué valor se encuentra la moneda. Si sobrepasa, indica que hay una inflación; si es inferior, hay escasez. Las variables principalmente son los tipos de reservas, ya que pues, los bancos deben contar con una reserva monetaria para poder tener una sostenibilidad. También la liquidez y la rentabilidad, en el cual son vitales para la oferta monetaria, pues si un banco no cuenta con las suficientes reservas, puede entrar en quiebra. También están las tasas de interés, que son influyentes en cualquier banco, ya que pues esto permite a través de la tasa de interés saber cuál es el valor del préstamo o del consumo que puede tener las personas de la empresa. Y también la circulación del dinero, en el cual pues entre más circulante sea el dinero, pues va a haber más transacciones y eso va a permitir a la economía una mayor fluidez de dinero. La oferta monetaria se calcula a través de la base monetaria, principalmente de tres bases: la oferta monetaria M1, que son los billetes en poder del público no bancario; el M2, agregado el valor monetario, incluido el valor M1, con depósitos mutuos de ahorro; también está el M3, que son depósitos a largo plazo. La demanda del dinero, en este caso, es un sector monetario que ha avanzado mucho, donde los bienes y servicios satisfacen las necesidades que experimentan las personas. Así pues, conservan la riqueza en forma de dinero, es decir, que la demanda de dinero es muy similar al acumulador de riqueza, que a su vez es la demanda de liquidez. En este caso, pues sus variables principales son el nivel de ingresos,
que son los ingresos que aumentan tanto en las empresas como para las personas, donde la demanda del dinero aumenta. También está la tasa de interés, que ya mencionada, es la tasa de interés. Cuanto más baja sea la tasa de interés, las oportunidades de obtener ingresos son mayores. En este caso, las expectativas, la inflación, la actividad económica, la tecnología y los métodos de pago también son parte de las variables que tiene la demanda del dinero. Se calcula a través de los medios y modelos de económicos, donde hay tres variables principales, que es la demanda del dinero, K, representado como coeficiente, que representa la proporción del ingreso nominal que las personas desean en forma del dinero, y Y, que es el ingreso nominal. Con estas tres variables se pueden calcular cualquier tipo de modelo de cálculo para la demanda del dinero. De los puntos que son el mercado de bienes y la curva IS2, la curva LM y el equilibrio de los mercados de bienes y activos. Entonces, explicaremos primero la definición, posteriormente pasaremos a las variables y como último punto se deja cómo se calcula. Entonces, digamos que entre estas dos curvas, las dos primeras curvas, hay un poco de parentesco, sino lo único que los diferencia, pienso yo, de acuerdo a lo que se investigó, es que digamos que una, que es la IS2, o bueno, la curva IS, digamos que es una herramienta clave que nos ayuda, nos funciona en la economía y nos muestra diferentes combinaciones de ingreso nacional y tipos de interés reales en las cuales el mercado alcanza un punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Es donde la oferta iguala la demanda. Esta curva nos ayuda pues a entender esa parte. Tenemos que, bueno, el mercado de dinero y la curva LM o curva de equilibrio en el mercado de dinero. Digamos que esta está formada por un tipo de combinaciones de interés y niveles de renta con los que la demanda de saldos reales es igual a la oferta. Otro punto característico que tenemos de la curva LM es que esta nos ayuda como a entender las situaciones del equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado monetario. ¿Listo? Entonces pasamos al siguiente punto que vendría siendo el mercado, bueno, el equilibrio de mercados, ¿no? Digamos que en esta situación se entiende por esta situación que es cuando las personas que compran o consumen un bien o un servicio o consumimos, porque actualmente todas hacemos parte de esta economía, de este equilibrio, pueden adquirir las cantidades que pues deseen, a la vez que los que las ofrecen, el bien o el servicio o la compra, pueden incurrir en la venta de prácticamente todas sus existencias. Digamos que este equilibrio es lo que nos ayuda a mantener la economía en ese estatus del no comprar demasiado y el de no ofertar, el de no demandar demasiadas cantidades de productos, sino mantener un equilibrio, o sea, no comprar y vender, comprar y vender y comprar y vender, y así seguir en ese paso a paso, porque, o sea, no porque sino nos ayuda a entender el cómo necesitamos un equilibrio para todos, ¿sí? Normalmente uno no lo entiende así porque pues uno lo único que ve es el yo compro, usted me vende y ya, pero pues tenemos que entender que eso tiene un trasfondo más allá y es mediante la economía en el que podemos sacar todos estos análisis. Las variables que intervienen dentro de la curva IS, que fue la que mencionamos que nos ayuda a entender las combinaciones de ingreso y del ingreso, bueno, tenemos la variable que se interviene son T, pues, que nos representa impuestos, inversión. Voy a intentar acercarme un poco más para que se mire un poquitico mejor la presentación. R, tipo de interés real. G, gasto, que pues representa el gasto. Digamos de una la fórmula para que se pueda entender mejor. Entonces esta fórmula es donde Y nos representa el producto renta. Esta fórmula es simplemente implementada para poder sacar el resultado de esa curva. La C del consumo, E nos representa la propensión marginal al consumo, la T nos representa los impuestos, la I la inversión y tipo de interés real, y la G pues el gasto. Ahí se muestra la fórmula que es, entonces, producción o renta y es igual a consumo más propensión marginal de consumo y así sucesivamente vamos reemplazando los valores. Digamos que tenemos en la curva LM algunas variables que influyen a tener en cuenta para esta misma curva vendrían siendo la cantidad monetaria en la economía, el nivel de precios de la economía pues a nivel global, la demanda de dinero en la economía, el tipo de interés nominal y el nivel de renta de la economía. La fórmula es pues la que podemos observar acá, M dividido en P igual a L y Y, ¿no? Pues aquí también tenemos como perdón, el significado de cada palabra para así mismo saber cómo acomodarla en la misma ecuación. En el tercer ítem tenemos el equilibrio de los mercados. Las variables que intervienen son los costos fijos, los costos variables unitarios y el precio de venta unitario. Esto como está más relacionado a una compra y venta de bien o servicio o un producto, pues tiene estas variables, ¿no? Y su fórmula, pues en la P podemos representar el precio de venta unitario. En la U, unidades de punto de equilibrio, unidades a vender. Estado de la economía, política fiscal. La política fiscal es la medida
por el grado de ingresos y egresos del Estado, donde es medible a través del déficit fiscal cuando los egresos son mayores o un superávit si los ingresos fiscales son mayores. En este caso, la política fiscal es realmente la dinámica y la disciplina del Estado en poder pagar todos los servicios públicos que tiene una nación. Se relaciona mucho con la contaduría, ya que pues permite que la área contable llevemos un registro, una contabilidad, poder saber cuáles son los servicios públicos, cuál es la cantidad de dinero proporcionada a cuáles servicios públicos deben ingresar, en qué fechas, asimismo generar estados financieros, estados de registros de impuestos, también saber cuáles ingresos deben llegar, así como lo que son impuestos, lo que son gravámenes, qué personas deben aportar. Entonces la política fiscal es la que permite realmente dar esa disciplina de pagos a todos los servicios públicos que cuenta una nación. La estructura de los ingresos corrientes del Estado. La estructura de los ingresos son básicamente todos aquellos ingresos corrientes decretados por el Estado, como el impuesto, como los impuestos, ya el IVA, el de renta, que pues estos son impuestos decretados por el Estado, tanto su tarifa como su porcentaje, y que pues son recaudados por todas las personas del país, permitiendo aportar. ¿Y estos aportes para qué son? Para poder cubrir la política fiscal o los pagos de los bienes y servicios. Está muy relacionado con la contaduría pública, ya que pues permite pues llevar los registros, realizar pues por el parte del área contable la normativa, tanto fiscal y contable, también la elaboración de informes tributarios, contables, el cumplimiento de estos impuestos, también de las tasas, de aranceles, y pues llegar a finalidad del cumplimiento de que los servicios públicos sean pagados en su finalidad. Los impuestos de la economía, en este caso, son los ingresos corrientes del Estado, que son pilares fundamentales en toda sociedad para poder cumplir con la política fiscal. Su principal esencia es que todos los ciudadanos de un país van a poder aportar a estos impuestos decretados establecidos por los gobiernos. Su finalidad también es poder dar cumplimiento a los ingresos corrientes del Estado y dar cumplimiento también a la política fiscal. Entonces todo es una línea que pues uno contribuye al otro. Se relaciona mucho con la contaduría pública, ya que pues permite pues dar cumplimiento al área contable, tener un registro, saber cuáles son los ingresos, a través de qué impuestos debe cumplirse esa normativa, cuál es el porcentaje, cuál es la tarifa, tanto impuestos nacionales como impuestos municipales, lo que son gravámenes, aranceles, impuestos, permitiendo evaluar el impacto financiero por parte del área contable, las inversiones, las adquisiciones, la planificación fiscal, y pues poder dar una argumentación contribuyente a todas las personas y empresas que aportan al Estado. Voy a hablar de los principios básicos de las normas impositivas. Estas son las reglas fundamentales que guían la creación y aplicación de los impuestos. Estos principios suelen incluir la equidad, la certeza, la economía, la conveniencia y la capacidad de pago. En pocas palabras, son las bases sobre las que se construyen las leyes fiscales para garantizar que los impuestos sean justos, eficientes y puedan ser aplicados de manera clara y consistente. La manera en que se ve implicada con la contabilidad es que los principios básicos de las normas y la contabilidad se relacionan debido a que ambos afectan la forma en que se registran, reportan y pagan los impuestos de una empresa o un individuo. También se relaciona por la forma en que se representa la información financiera, así como el cumplimiento de las regulaciones financieras. Por otra parte, la incidencia de la política fiscal en Colombia se refiere al impacto que tienen las decisiones del gobierno sobre los impuestos y el gasto público en la economía del país. Esto incluye cómo los impuestos afectan a los ciudadanos y empresas, así como el gasto público influye en el crecimiento económico, la distribución del ingreso y otros aspectos de la vida económica y social en Colombia. En resumen, es cómo las acciones del gobierno en materia fiscal afectan a la economía y a la sociedad colombiana en general. La incidencia de la política fiscal se refiere a las decisiones del gobierno y la relación que tiene con los impuestos y el gasto público, como el crecimiento económico, la estabilidad y la equidad. Entonces, esto se relaciona en la contabilidad en algunos temas como los impuestos, incentivos fiscales, el gasto público, las regulaciones fiscales y el cumplimiento fiscal, que son temas tratados por los contadores. El presupuesto como reflejo de la política fiscal. Se refiere al impacto que tienen las decisiones del gobierno sobre los impuestos y el gasto público en la economía del país. Esto incluye cómo los impuestos afectan a los ciudadanos y a las empresas, así como el gasto público influye en el crecimiento económico, la distribución del ingreso y otros aspectos de la vida económica y social en Colombia. En pocas palabras, es cómo las acciones del gobierno en materia fiscal afectan a la economía y a la sociedad colombiana en general. La relación con la contabilidad es que estos tienen una relación estrecha, ya que tienen varios aspectos en común como la planificación financiera, el registro y control de gastos, la información para la toma de decisiones y el cumplimiento normativo. Estos desempeñan un papel fundamental en la planificación, ejecución y control y evaluación de los recursos financieros de una entidad, de acuerdo con las prioridades que ésta tenga establecidas. Entre estas dos curvas, las dos primeras curvas, hay un poco de parentesco, sino lo único que los diferencia, pienso yo, de acuerdo a lo que se investigó, es que digamos que una, que es la IS2, o bueno, la curva IS, digamos que es una herramienta clave que nos ayuda
nos funciona la economía y nos muestra diferentes combinaciones de ingreso nacional y tipos de interés reales en las cuales el mercado alcanza un punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Es donde la oferta iguala la demanda. Esta curva nos ayuda pues a entender esa parte. Tenemos que, bueno, el mercado de dinero y la curva LM o curva de equilibrio en el mercado de dinero. Digamos que esta está formada por un tipo de combinaciones de interés y niveles de renta con los que la demanda de saldos reales es igual a la oferta. Otro punto característico que tenemos de la curva LM es que esta nos ayuda como a entender las situaciones del equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado monetario. ¿Listo? Entonces pasamos al siguiente punto que vendría siendo el equilibrio de mercados, ¿no? Digamos que en esta situación se entiende por esta situación que es cuando las personas que compran o consumen un bien o un servicio o consumimos, porque actualmente todas hacemos parte de esta economía, de este equilibrio, pueden adquirir las cantidades que pues deseen, a la vez que los que las ofrecen, el bien o el servicio o la compra, pueden incurrir en la venta de prácticamente todas sus existencias. Digamos que este equilibrio es lo que nos ayuda a mantener la economía en ese estatus del no comprar demasiado y el de no ofertar, el de no demandar demasiadas cantidades de productos, sino mantener un equilibrio, o sea, no el comprar y vender, comprar y vender y comprar y vender, y así seguir en ese paso a paso, porque, o sea, no el porque, sino nos ayuda a entender el cómo necesitamos un equilibrio para todos, ¿sí? Normalmente uno no lo entiende así porque pues uno lo único que ve es yo compro, usted me vende y ya, pero pues tenemos que entender que eso tiene un trasfondo más allá y es mediante la economía en el que podemos sacar todos estos análisis. Las variables que intervienen dentro de la curva IS, que fue la que mencionamos que nos ayuda a entender las combinaciones de ingreso y del ingreso, bueno, tenemos la variable que se interviene son T, pues, que nos representa impuestos, inversión,